Creo que el micrófono no tiene está en rojo, supongo que se me va a apagar a la mitad de la, pero nomás para que estén ahí preparados, ¿verdad? ¿Habrá baterías de 9 volts? Bueno, también quiero animar a los varones, ¿verdad? Ahora que ya vamos a empezar los viernes a juntarnos de manera sistemática, pues ahí está la invitación. Anteriormente estábamos teniendo las reuniones cada 15 días y era un poquito inestable ese asunto porque había gente que, bueno, esta semana toca o no toca, o cómo está el asunto, y bueno, se hacía un poquito de difícil el asunto. Y ahora lo decidimos hacer así, una vez por semana, los viernes, aquí en algunos de los salones de aquí de la escuelita bíblica. Gracias, amigo. Lo voy a cambiar de una vez para que no nos vaya a dar broncas a la mitad. Bueno, el domingo pasado tuvimos una muy buena plática, un buen tiempo aquí en la congregación. Estuvimos hablando seguimos en el tema de experimentando las promesas de Dios, pero particularmente en la prosperidad. Y hemos estado hablando que la prosperidad abarca no solamente lo económico, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Empezamos hablando en cuanto a la prosperidad financieramente, económicamente hablando, y vimos algunas claves que Dios promete prosperarnos, pero cumpliendo con nuestra parte, siendo fieles, siendo constantes con lo que a nosotros corresponde. Y este domingo que estuvimos hablando también de la prosperidad, estuvimos hablando acerca de la prosperidad en base a nuestras generaciones. Dios promete prosperar nuestras generaciones. Y mirábamos cómo está hilado la paternidad con la prosperidad económica, cómo cada promesa que mirábamos a la luz de la palabra de Dios que enfatiza la paternidad está hablando o añadiendo, si lo queremos ver así, el asunto de la riqueza, también del asunto económico. Hoy quiero continuar con el asunto de la paternidad, porque si hay algo que nosotros tenemos que estar preparados, aunque nunca lo estamos literalmente, es para el asunto de la paternidad. Ahora, muchos entramos en el asunto de la paternidad totalmente inexpertos, totalmente ignorantes, totalmente incompetentes, pero ha sido la gracia de Dios que nos ha ayudado, y el manual de usuario de la vida, que es la Biblia, nos da las pautas para poder ser padres efectivos, que el día de mañana nuestros hijos son hijos de bien, son hijos que aman a Dios, son hijos que temen a Dios, son hijos de influencia positiva en la sociedad. Y el domingo pasado hablábamos que lo que nosotros eduquemos a nuestros hijos, sea bueno o sea malo, será lo que nosotros le estemos regalando a la sociedad. Si nosotros educamos buenos hijos, les enseñamos un temor a Dios, integridad, lo que estamos regalando a la sociedad es un hombre, una mujer de integridad, una mujer, un hombre de bien, que ama a Dios, temeroso. Pero también hablábamos que si nosotros engendramos en ellos, pues, no una disciplina, una vida disoluta, todo ese asunto, pues eso le vamos a estar regalando a la sociedad. Y creo que todos nosotros anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos, pero más aún que nuestros hijos sean de bendición. Eso es algo que nosotros queremos hacer. Y hablábamos el domingo pasado de que a lo mejor no todos los que estamos aquí somos padres, o a lo mejor somos padres, pero ya de hijos adultos. Aún con hijos adultos, todavía podemos influenciar en nuestros hijos positivamente a la luz de la palabra del Señor. Si tú estás aquí y no tienes hijos, yo creo en mi corazón que algún día los tendrás. Esas enseñanzas formarán un carácter en ti para que puedas continuar en tu vida como lo que Dios soñó que fueras, ¿no? Y hoy voy a seguir hablando. Creo que hoy no me dieron el control, no sé si me castigaron, me van a tener amagado aquí, pero hoy voy a seguir hablando de la educación de nuestros hijos. Parte de la promesa de Dios es prosperar nuestras generaciones, pero requerimos de cierta responsabilidad, y esa es educarlos, encaminarlos a la vida que van a enfrentar el día de mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad de nuestra vida? Levanten su mano. Eso es importante porque en esa misma medida nosotros vamos a medir si lo que hoy vamos a estudiar va a ser algo que va a edificar nuestra vida o es algo que podemos poner en tela de juicio de será o no será. Si creemos que la palabra de Dios es la autoridad máxima de nuestra vida como creyentes,
Cada pasaje bíblico que habla de la disciplina en cuanto a los hijos, tenemos que abrazarla como una verdad y tenemos que abrazarla de tal manera que la llevamos a la práctica para poder experimentar las promesas que Dios tiene para nosotros. Hemos venido hablando por 5 semanas de promesa tras promesa tras promesa, pero cada una de ellas, para que se vuelva una realidad, requiere de nuestra participación para poder llevarse a cabo. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando, encaminando en esta tarea tan difícil o tan ardua que es la paternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y cumple el propósito por el cual tú la enviaste, y hoy creemos eso, Señor. Tu palabra venga a dar vida a nuestra vida, Señor, a nuestro espíritu, de tal manera que podamos ser padres efectivos, Señor, en la educación de nuestros hijos, para que ellos puedan ser el día de mañana los hombres y las mujeres que tú soñaste de ellos. Padre, entendemos claramente que la paternidad es algo que rebasa nuestra capacidad humana, que requiere de tu intervención divina, Señor, que requiere de tu revelación, de la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que esa sabiduría, esa revelación, ese discernimiento venga sobre nosotros, Señor, anulando cualquier pensamiento, cualquier influencia mundana, Señor, que pueda venir a desvirtuar, Señor, la educación de nuestros hijos. Ayúdanos, Padre. Los que somos padres, ayúdanos en el nombre de Jesús. Los que vamos a hacerlo, dales visión. A los que ya han pasado por esta experiencia y tienen hijos, Señor, dales esperanza para saber, Señor, que tú todavía eres un Dios fiel, constante, Señor, que dice tu palabra y promete una y otra vez: cree y serás salvo tú, tu casa. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hay algo difícil, como hemos venido orando, es acerca de la paternidad. El domingo hablábamos un poquito de esto, que es algo hasta cierto punto totalmente imprescindible. Tú no puedes adivinar a la luz de la humanidad, garantizar que tus hijos el día de mañana van a ser buenos, porque hay hijos, ya decíamos el domingo, hay padres buenos que al final tienen hijos malos, pero también hay padres malos, pero que tienen hijos excelentes. Entonces, ¿en qué radica ese asunto? Bueno, sin Dios es un volado al aire. Sin Dios es pues a ver cómo me salen, ¿verdad? A ver cómo el destino me los da. Pero cuando estamos con Dios, no es al azar ese asunto. Cuando estamos con Dios hay una garantía, hay promesas, hay indicaciones que nosotros tenemos que llevar a cabo y que darán por garantía que nuestros hijos y nuestras generaciones serán generaciones que amen al Señor y que Dios bendecirá. Pero todo empieza con educarlos. Desde el momento en el que los recibimos, empieza un proceso de educar a nuestros hijos que terminará parcialmente, y lo digo parcialmente porque los papás siempre vamos a ser papás, pero digo parcialmente el día que ellos salgan de casa a formar una nueva familia. En ese momento nuestra responsabilidad como padres termina, no antes. No cuando ellos son adolescentes, no cuando cuando entran a trabajar. Nuestra responsabilidad como padres termina en el momento en el que ellos salen a formar otro hogar. Esa tarea parcial termina porque si tú sembraste bien una relación con tus hijos en base a la palabra del Señor, no importa que ellos hayan formado otra familia, ellos siempre considerarán el consejo tuyo, considerarán acercarse a ti, considerarán tu opinión, pero eso es algo que no lo vamos a saber hasta el momento en que ellos se conviertan en hombres o mujeres. Pero lo que sí es cierto en cuanto a la educación es que no es fácil. Tenemos que aprender a recibir de Dios una revelación especial para poder tratar no solamente con nuestros hijos, sino con cada uno de nuestros hijos. Que Dios nos dé pero para empezar y de base quiere decir que no es fácil educarlos. Es más fácil, entre comillas, pretender educar a los hijos de otro que a nuestros propios hijos. Siempre tenemos una opinión acerca de los hijos de otras personas. No, es que su papá debería de darle y de acá y de quitarle y del asunto, ¿verdad? Pero sus hijos, ¿qué onda, verdad? O sea, ese es el asunto. No, es que el papá mira cómo es y por eso los hijos son como son. Pues, hasta ese punto uno puede llegar a pensar que es fácil, pero cuando estás en casa y tienes tus hijos y están creciendo y empiezan a actuar de maneras que tú no estabas acostumbrado y empiezas a batallar con cosas que nunca habías batallado, empiezas a tener dificultad, y entonces este pasaje que yo quiero compartir inicialmente viene a traer mucho sentido a nuestra vida.
Este pasaje empieza diciendo, ciertamente, Hebreos 12:11, ciertamente, o sea, verdad absoluta. No hay margen en algunos casos no. El autor dice, ciertamente, ninguna disciplina en el momento parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce, di conmigo, produce. Y esta es la palabra que yo quiero que siembres en tu corazón cuando pienses en disciplina. No es castigo, no es solamente el hecho de retirar privilegios, estás produciendo algo en tus hijos. Al momento ciertamente no es agradable, no es fácil, al contrario es motivo de vergüenza, es penoso. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Cuando tú pienses en disciplina, primeramente, lo que viene a nuestra mente es dolor para nuestros hijos. Siempre. Lo primero que viene a nuestra mente cuando nosotros hablamos de disciplinar o de corregir a nuestros hijos, lo primero que viene a la mente es, híjole, pero le va a doler. Pues claro que le va a doler. Porque ciertamente no es motivo de gozo, nadie le gusta que lo disciplinen, pero después produce. Hace algo, hay un resultado de eso cuando lo hacemos de una manera correcta y a la manera del Señor. Ahora, muchos de nosotros pensamos en no disciplinar a nuestros hijos para evitarles un dolor probablemente físico o emocional en ese momento. Pero evitarles un dolor ahorita pequeño es permitirles que el día de mañana tengan un dolor mucho más grande. El dolor que tú puedes tener al corregirlos, al llamarles la atención, al quitarle el juguete, al quitarle el privilegio, al quitarle las cosas, te duele como padre porque tú quieres que tus hijos estén bien, pero lo que estás haciendo es que estás produciendo algo de tal manera que el día de mañana ellos eviten un dolor mucho mayor. Hoy probablemente tú tienes el dolor de corregirlo, de a lo mejor darle unas nalgaditas, darle unos varazos y ese asunto, pero la verdad es que eso puede evitar, y lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra del Señor, que el día de mañana desvíes un dolor que probablemente pudo haber sido, a lo mejor porque tu hijo está en la cárcel, o porque tu hijo se divorció, o porque algo sucedió, y eso generó un dolor mucho más grande que el dolor que pudiste haber provocado probablemente en la disciplina de tu hijo. Yo escribí esto porque cuando lo estaba haciendo me llamó la atención. Dice, es preferible enfrentar el dolor de disciplinar a nuestros hijos hoy que enfrentar con dolor las consecuencias por no haberlos disciplinado. Es preferible hoy enfrentar el dolor de disciplinarlos, de decirles que no, a el día de mañana enfrentar las consecuencias de un dolor mucho más grande por no haberlos disciplinado. ¿Qué dice la Biblia acerca de la disciplina? ¿Qué dice la Biblia específicamente acerca de educar a nuestros hijos y de corregirlos? Bueno, al momento de hacer la plática me di cuenta que hay un sinfín de versículos que hablan acerca de la educación de los hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la disciplina? Número 1, y si tienes para apuntar, apúntalo. La disciplina es muestra de amor y no de odio. Mucha gente piensa que el darle unas nalgadas a tus hijos, o el regañarlos, o el quitarles, o el hablarles fuerte, es una señal de enojo y de odio. Eso es lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios enseña que la disciplina, la corrección a los hijos, es una muestra de amor. Proverbios 13:24 lo dice exactamente así. Quienes no emplean la vara de disciplina, odian a sus hijos. ¡Wow! Ahí tengo una varita. Ah, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Perdón. Quienes no emplean la vara de disciplina odian. Qué grueso está eso. Y continúa diciendo, los que en verdad, di conmigo, en verdad, los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Fíjate y nota que este pasaje está hablando de disciplina física. Porque hoy en día el término disciplina puede ser muy subjetivo. Hasta con una mirada pudiéramos disciplinar, pero cuando la Biblia se refiere a disciplina,
se refiere a castigo físico, se refiere a nalgaditas. Quien no emplea la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad los aman se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo que estamos demostrándoles, aunque ellos no lo entienden, es una señal de amor. Es una señal de dar una esperanza a su vida y de corregir un camino que puede torcerse si nosotros no actuamos ahorita. Fíjate lo que dice Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, por el amor que les sentimos, lo que estamos haciendo es ser cómplices de lo que el día de mañana ellos van a hacer o no van a hacer. Nosotros estamos evitando algo que ellos pueden ser el día de mañana. Y muchos de nosotros podemos pensar, bueno, pues, pero es su vida, pero es sus decisiones. Sí, pero al final del tiempo, la estadística dice que nosotros tenemos la capacidad de influir de una manera total en nuestros hijos hasta la edad de 8 años. Después de 8 años, la influencia que tú tienes sobre tus hijos termina alrededor de los 15 años, cuando ellos empiezan a formar su propia identidad y su propio carácter y su propia personalidad y sus propias decisiones, si quieren, y empieza la rebatinga entre la autoridad de los padres y los hijos que quieren tener su propia vida. Pero tú y yo tenemos la capacidad todavía, si tenemos hijos pequeños, de influir, porque todavía hay esperanza. Muéstrales el amor a tus hijos, corrigiéndolos. Muéstrale el amor a tus hijos, educándolos, dándoles, no les va a pasar, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero al final, nosotros estamos demostrándole amor a nuestros hijos cuando nosotros lo estamos disciplinando. Cuando no lo hacemos, lo que estamos haciendo, y lo dice este pasaje, no lo digo yo, se me hace una palabra muy fuerte, pero es la palabra de Dios. El que no lo hace, ¿qué dice? Los odia. Es una palabra muy fuerte, pero es una gran realidad. Cuando tú los disciplinas, lo que estás haciendo es mostrarles amor en vez de odio. Ellos desean en el fondo de su corazón ser disciplinados, y esa es nuestra tarea. La corrección física de nuestros hijos, la educación hacia nuestros hijos, produce sabiduría y disipa la maldad. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es que se produzca algo en ellos. Lo que acabamos de leer, la disciplina no es motivo de gozo, sino que produce justicia. En este pasaje que vamos a leer, la Biblia dice sabiduría. Proverbios 29:15 dice esto: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Me toca ver muchas veces mamás avergonzadas con sus hijos. Niños pequeños que les hacen unos berrinches terribles a las mamás en los mercados, en las plazas, en el mall, y los niños gritan, ¡ah! Y la mamá toda roja porque no sabe qué hacerle. Bueno, es consecuencia de no disciplinar a los hijos. La vara de la disciplina les imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. La traducción al lenguaje actual lo dice de una manera diferente. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres que tus hijos el día de mañana sean sabios, que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, que tengan la capacidad de tomar las mejores decisiones de su vida? Desde ahorita empieza a educarlos, empieza a corregirlos, empieza a utilizar la palabra del Señor de tal manera que ellos se imparte en ellos sabiduría. Proverbios 20:13, voy a ir un poquito rápido porque son varios versículos y no quiero tomar más tiempo del debido. Pero Proverbios 20, versículo 30 dice, el castigo físico limpia la maldad, semejante disciplina purifica el corazón. Qué grueso está esto, ¿verdad? Literalmente está hablando del castigo físico. El domingo hablaba un poquito acerca de que hay confusión, y bueno, la mayoría de ustedes me escucharon decirlo, pero estoy preparando un material que le llamamos Escuela para Padres, que tiene que ver con la educación de los hijos. Y he estado metiéndome estadísticas y he estado averiguando, y bueno, la ley de California te permite disciplinar a tus hijos, te permite darles nalgaditas, darles con el cinto en las sentaderas.
Pero muchos papás, al ignorar eso, creen que no pueden disciplinar físicamente a sus hijos porque, ¿y qué tal que me mandan al 911? ¿Qué tal que viene la policía? ¿Y qué tal que verdad, me los quitan? ¿Qué tal que, de que no, o sea, la ignorancia nos hace no actuar de una manera sabia? Pero la ley te permite, obviamente, si tú lo golpeas fuera de la sentadera, si le haces un daño físico, le quiebras un hueso, le haces... Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero estamos hablando de disciplina, estamos hablando de corrección, estamos hablando de la vara de disciplina. Ahora, cuando la Biblia se refiere a la vara de la corrección, se refiere a unas varas, no como ahora que están bien bonitas, ¿verdad? Que están así hasta con curvita así, la varita, hasta con versículos bíblicos y todo el asunto, color de rosa para las niñas, azul para los niños y todo el asunto. No era así, eran unas varas así de árbol que pelaban, y los azotes no eran en las sentaderas, eran en la espalda. Y cuando la Biblia habla de corregir, viene de la palabra hebrea o griega sarxis, con X, que significa abrir la piel. Eso era la disciplina física para los niños. Entonces, cuando la Biblia habla de azotar al hijo, o sea, era quitarle la camiseta, o la camisa, o la toga, o lo que usaban, y darle de tal manera que el golpe abriera la carne. Entonces, si no abría, no contaba. Bueno, eso es lo que yo entiendo. ¿Sí me explico? O sea, literalmente el azote, y cuando ustedes lean la Biblia, y cuando lean, por ejemplo, en el libro de Hechos, y cuando la Biblia habla de que Pablo fue azotado, no era de que, a ver, bájese los pantaloncitos y ándele, no. Era abrirle la espalda, era azotarlos hasta que sangraran. Ahora, no estoy diciendo que eso tengamos que hacer con nuestros hijos, pero yo creo que si somos sabios en manejar el golpe físico de una manera bíblica, en las sentaderas, haciéndoles saber que va a haber un castigo, y no solamente quitándoles el Nintendo, quitándoles el PlayStation o lo que sea, ellos van a aprender que la vara va a traer sabiduría a sus vidas, que va a traer una vida que el día de mañana, como dice este pasaje, traerá purificación a su corazón. Ahora, tú puedes pensar, ¿qué tiene que ver la purificación del corazón con el castigo físico? Pues yo no sé, pero es bíblico. Eso dice la Biblia. ¿Qué tiene que ver el corazón con las sentaderas? Pues yo no sé qué conexión hay, pero lo que sí sé es que hay algo espiritual cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. Y la promesa de que nuestros hijos sean hijos sabios, que sean de corazón puro, radica en que nosotros aprendamos a disciplinarlos a la luz de la palabra del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Qué bueno. Proverbios 22:15 nos habla también de impartir sabiduría. Dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, versículo 15, 1, 2, 3. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Eso te va a hacer pensar que cuando tu hijo sea necio, cuando tu hijo sea rebelde, cuando tu hijo sea insolente contigo, entonces va a venir a tu mente este versículo. Y dice, este chamaco es necio. ¿Cómo? ¿Qué me dice la Biblia para que esa necedad salga de su corazón? Si no marca, no cuenta, ¿verdad? Esa es la versión Richie. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina, me gusta que enfatiza, la disciplina física la alejará de él. Proverbios 23:13 nos dice una promesa más, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Hasta me suena así medio, no le va a pasar nada, tú dale. Ay, es que qué tal, tú dale. Que de unos cuantos azotes no se morirá, dale unos buenos azotes, y así lo librarás del sepulcro. La palabra sepulcro aquí es la palabra Seol, que se refiere al infierno. ¿Quieres librar a tu hijo del infierno? En el nombre de Jesús. No dejes de disciplinar al joven, porque de unos cuantos azotes no se morirá.
Dale unos buenos y así lo librarás del sepulcro. Hemos visto dos cosas. Número uno, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les estamos diciendo a gritos, te amo, hijo mío. Cuando no lo hacemos, lo que estamos haciendo es demostrarles lo contrario. Número dos, la disciplina produce en ellos una cosecha de sabiduría. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Si tu hijo es necio y tu hijo es rebelde, entonces disciplínalo físicamente. Y número tres, la disciplina de los hijos te dará satisfacción y no vergüenza. Esto es, cuando tú ves a tus hijos crecer después de haberles disciplinado de una manera correcta y bíblica, cuando tú los veas crecer y ver que el día de mañana sean hombres de bien, sean hombres que aman a Dios, sean hombres de influencia, no vas a pensar que no fue obra de la casualidad. Vas a pensar que no fue una moneda al aire que aventaste y a ver cómo me salen mis hijos. No, tú lo hiciste objetivamente, lo hiciste bíblicamente y lo que se produjo fue una vida justa, una vida sabia. Unos niños que el día de mañana serán hombres que temerán al Señor. Proverbios 29, del 17 al 18 dice esto: disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, esto es, si tú no tienes una visión de tus hijos, ¿qué quieres que el día de mañana sean? Donde no hay visión, el pueblo se extravía, y está hablando del ambiente familiar en este pasaje, aunque aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. En este pasaje literalmente está hablando de la familia. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley y aprenden a educar a sus hijos conforme a la palabra del Señor. La traducción al lenguaje actual dice esto: corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. No son temas que nos gustan, no son temas agradables. Nos gusta más hablar de la fe y vamos adelante y no habrá gigante que se nos presente. Bueno, eso es sí es cierto, pero al final lo que tú quieres es que tu hijo sepa cómo enfrentar gigantes también. Lo que tú quieres es que tus hijos el día de mañana no se vean vencidos por esos gigantes. Y tú tienes, y yo tengo como responsable de mi casa, tener visión hacia dónde quiero llevar a mis hijos. Y no quiere decir que ellos van a hacer lo que yo quiera, ni van a estudiar lo que yo quiera, pero mi tarea es encaminarlos hacia lo que ellos quieren hacer. Y lo que ellos quieren hacer tiene que ir conforme a la palabra del Señor, y eso nadie se lo va a enseñar más que yo. Bueno, a mis hijos yo, y tú a tus hijos. Ahora, estas pláticas van en dos direcciones, tanto a los padres que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos jóvenes y que tienen hijos pequeños en casa aún. No hay una edad bíblica donde un padre debe de dejar de dar castigo físico a sus hijos. No hay una edad donde diga, bueno, después de los 15 años ya no le debes de pegar. No, pues a mí me tocaron todavía algunos buenos cuando tenía 17, 18 años. Entonces, no hay una edad en la que pero uno tiene que tener la sabiduría de cómo manejar ese asunto. Probablemente tú tienes un hijo de 15, 16 años que no entiende con palabras, entonces, si es necio, ¿qué dice la Biblia? Dale, ¿verdad? Acuérdate esto, si no marca, no cuenta. ¿Cuál es el proceso de la disciplina? ¿Cómo debe ser la manera en la que nosotros debemos de corregir? Y estoy hablando físicamente a nuestros hijos. No es sabio solamente ir a los golpes, y si tus hijos hicieron algo malo, ir y darles, ¿verdad?, hasta que entiendas, a ver qué rollo. No, hay un proceso bíblico, y con esto quiero prácticamente estar terminando. ¿Cuál es el proceso de una disciplina efectiva? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres? Y ya no estoy hablando de edades, no estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando de todas las edades. ¿Cuál es el proceso que la Biblia nos enseña para que nuestro desempeño como educadores, por así decirlo, de nuestros hijos, funcione? Bueno, ese orden se encuentra descrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Aunque es un pasaje que está hablando de la disciplina que Dios emplea hacia sus hijos, aplica también en nuestra manera de desempeñar la disciplina con los nuestros.
La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama lo corrige y azota a todo aquel que llama por hijo. Eso dice la palabra de Dios. Pero en este pasaje da los pasos a seguir de cómo nosotros debemos de educar y de enseñar y de disciplinar a nuestros hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, esto es una herramienta, para esto sirve la palabra de Dios, para, número 1, enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, el fin de la palabra de Dios y por lo que Dios estableció su palabra para nosotros, fue para que nosotros fuéramos capacitados y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Pero no solamente eso, un versículo anterior a este acabamos de ver cuál es el proceso por el cual Dios nos lleva a ser hombres y mujeres perfectos y hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Número 1, este pasaje empieza diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar. Y quiero ser enfático en que estas etapas deben ir en este orden en específico. No puedes brincarte uno del otro. La palabra enseñar en este pasaje significa impartir un conocimiento de algo que se ignora. Tú no puedes ir con tus hijos y corregirlos físicamente o castigarles algún privilegio o quitarles algo si antes tú no les enseñaste. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, muchos papás cometen ese error. Suponen que sus hijos entienden que hicieron mal, entonces cuando obran mal lo primero que hacen es van y lo agarran de las greñas o les dan unas nalgadas y el niño no supo ni qué, hasta después le explicaste. Pero no es el proceso bíblico. El proceso bíblico es, te enseño, la palabra de Dios te enseña qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y cuando uno quebranta esta línea de una enseñanza, esto es, Dios nos enseña cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida. Y cuando nosotros no obedecemos a eso, entonces entramos a la segunda etapa, la que acabamos de leer, que es redarguir. Tú enseñaste a tu hijo y cometió un error, desobedeció, fue rebelde, porque se le olvidó lo que tú gustes o mandes. Pero la tarea, antes de llegar a la corrección física, tu tarea es pararte, sentarte con él y redarguir su corazón. Esto es, hacerle entender que obró mal. Muchas veces nuestros hijos van a cometer errores, pero no quiere decir que sea porque sean malos, sino porque no entienden la gravedad de lo que ellos puedan estar haciendo y la gravedad con lo que las consecuencias que pueden traer a su vida. Es donde ahí nosotros entramos. ¿Por qué? Porque nosotros ya caminamos por ahí, porque nosotros ya nos equivocamos y porque nosotros cometimos errores y por eso podemos llamar a nuestros hijos y decirles, papi, esto que hiciste está mal, yo te dije que no lo hicieras. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que hablamos que si no hacías esto iba a haber consecuencias? Sí, sí me acuerdo, papá. Entonces, ¿estás consciente que obraste mal, que hubo un error? Sí, sí estoy consciente de eso. Entonces, después de haber tú enseñado y haber convencido a tu hijo de que obró mal, entonces entra la corrección. Pero muchos papás nos vamos directo a la corrección. Nos vamos directo al castigo. No vas a salir en un mes y el niño no sabe ni qué, no vas a tener tu 10, no vas a tener lo que sea, y luego le dices, lo que pasa es que hiciste esto, es que lo que estás haciendo es cruzar los cables de tu hijo y no va a entender, y es muy probable que aunque tú le hayas quitado un año al Nintendo, lo vuelva a hacer, porque no hubo una convicción de error. Ese es el proceso con el cual Dios nos enseña a nosotros. Fue lo mismo que sucedió en el jardín del Edén. Dios pone al hombre y a la mujer en el Edén y les da instrucciones, les enseña. Están aquí, pueden comer de todo lo que está acá, pero de ese no. Instrucciones, enseñanza. El día que coman de eso, ciertamente, ¿qué dijo? Morirán. Instrucciones claras, precisas. Entonces, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido, entonces llega Dios y empieza el proceso de redarguir.
les llama y les dice, ¿qué hiciste? ¿No te mandé que no comieras de ese árbol? Ciertamente comiste en desobediencia y por cuanto desobedeciste, entonces te voy a corregir. Entonces, como te enseñé, te hago entender que te equivocaste, entonces ahora sí, fuera del Edén, porque te lo dije. Pero este proceso es el proceso que más cometemos el error los papás. Prometemos castigos que no cumplimos. Si lo vuelves a hacer, no vas a salir y no sé qué, y vuelve a salir. Si lo vuelves a hacer, 1, 2 y media, o sea, para 3/4, o sea, mi esposa lo resumió todo. Mi esposa dijo, yo voy a contar hasta 1. Después de 1, va la disciplina. Y a mis hijos, mis hijos oyen 1 y ya corrieron. No se esperan al 2, al medio, al 3/4, al casi, al mero, no. Y muchos papás estamos así. Prometemos disciplinas que no cumplimos. Y eso es enseñarle a nuestros hijos, generar en ellos una necedad todavía mucho mayor. ¿Qué hubiera pasado? Que Dios, por el amor que tiene, hubiera dicho, si comen de ese árbol, van a morir. Pero comieron. Pero como Dios los ama tanto, pues, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Error. Si tú dijiste, va a haber consecuencias, tiene que haber consecuencias. Si tú dijiste, te voy a quitar, te voy a poner, te voy a pegar, lo tienes que cumplir. Es más, yo siempre les aconsejo a los papás, a veces en el calor del enojo, damos castigos exagerados. ¿Sí o no? No vas a salir en un mes. Y luego lo tienes que mandar a la tienda. ¿Sí me explico? O sea, sé sensato con los... Pero si tú dijiste, no vas a salir en un mes, lo mejor que tú le puedes hacer a tu hijo, aunque ella es exagerada en ese momento, es que no salga en un mes. ¿Me estoy explicando? Porque si no lo haces así, lo que estás enseñándole a tu hijo es una inestabilidad emocional en tu corazón. Bueno, pues ya sal, y porque te llore, mamá, es la última fiesta de mis amigos y es mi mejor amiga. Entonces el papá, bueno, pues que vaya. Error. Lo que estás haciendo es no darle valor a tus palabras como padre. Y estás siendo cómplice de su necedad. Este pasaje dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es, volvemos a empezar. Nosotros tenemos que asegurarnos de 2 cosas. Antes de corregir a nuestros hijos, debemos de asegurarnos que hubo un convencimiento de que hubo mal. Ahora, en este punto hay algo muy interesante. Hay hijos que cometen errores y que no tienen convicción de error. Aunque tú les hayas enseñado, aunque tú les hayas dicho, y obraron mal, y tú hablas con ellos y parece que les pasó de noche la indicación y no entienden, no saben en qué se equivocaron, bueno, para eso es la vara de la corrección. Si tú vas a poner en tela de juicio, corregir a tu hijo porque no tiene convicción, no, estás al revés, tienes que darle para que tenga convicción. La Biblia dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la vara lo alejará de él. Cuando tú disciplinas, lo que estás enseñándole es, tú cometes un error y vas a tener consecuencias. Y no estoy hablando solamente conmigo, en la vida. Tú haces cosas malas allá afuera y vas a tener consecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a alguna velocidad alta aquí por el 111 y de repente vemos una patrulla ahí parada? Le sueltas el acelerador, ¿verdad? En automático, ni la piensas y checas si tenías el cinturón y todo el asunto. ¿Por qué? Porque sabes que si te ve, si sabes que checó la dirección, ¿qué va a haber? Consecuencias. Te instruyeron, te hicieron que leyeras un libro y que fueras a hacer un examen para que vieras qué es lo que tenías que hacer y qué no tenías que hacer. Entonces cuando tú obras mal y cuando no tienes convicción y el policía te para, entonces tú tienes la oportunidad de ir y apelar con un juez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más sensato que uno puede hacer en esa situación? Si ya sabías que no lo tenías que hacer, tú vas con el juez, entonces te preguntan, ¿te declaras culpable
o inocente? Pues culpable. ¿Por qué? Porque sabes que obraste mal. Ahora, el asunto aquí es que, así como nosotros le tenemos temor a la policía, porque sabemos que va a haber consecuencias, ¿qué nos hace pensar que nuestros hijos no puedan tener ese temor de nosotros también? Pero nuestros hijos, muchos hijos, les están bailando encima a los papás, porque saben que los papás nunca van a tomar medidas para que ellos sepan que si obran mal, habrá consecuencias. Si tú no los disciplinas hoy, habrá alguien que lo haga el día de mañana. Ahora, hay hijos adultos que todavía puedes corregir. Tú dices, ¿cómo si ya están formados? Bueno, a la luz de la palabra de Dios todavía lo puedes hacer. De una manera sabia, de una manera inteligente. No, obviamente no, si tienes un hijo de 30, 35 años, no lo vas a agarrar a cintarazos, pues no, casi yo creo que él te pega a ti, ¿verdad? Más que lo que tú le puedas pegar a él. Pero lo que sí sé es que con tu testimonio y con tu vida puedes influir todavía en ellos. Lo que tienes que hacer, así se tengan 20, 30, 40 años, es dejarlos que ellos sufran sus consecuencias. Lo peor que podemos hacer como padres, aunque ya sean adultos, es evitarles que ellos sufran las consecuencias de su necedad. Te estás haciendo cómplice de su muerte. Hoy tú no los puedes corregir físicamente, hoy tú no los vas a castigar, porque ya viven en su casa, pero lo que sí puedes hacer es permitir que ellos se enfrenten a sus consecuencias y que ellos se topen. Y de esa manera tú estás disciplinando a tus hijos, no les estás evitando el dolor. Hoy tú les quieres evitar un dolor pequeño, pero el día de mañana habrá algo que genere un dolor mucho mayor en sus vidas. Por eso este proceso es algo que nosotros tenemos que abrazar. Aprender a enseñar a nuestros hijos. No puedes corregir a tus hijos si tú no les enseñaste, porque eso generará rebeldía en su corazón, aún mayor todavía. Tienes que enseñarles, tienes que asegurarte que obró mal. Hace tiempo tuve una plática con mi hijo y tuve que hablar con él casi por hora y media. Me senté con él y hasta que me aseguré que él entendía por qué lo iba a corregir y por qué le iba a dar con el cinto, entonces procedí a darle con el cinto. No me aseguré hasta que él, sí papá, lo entiendo, sé que obré mal, sé que hice mal, sé que te desobedecí, y la palabra de Dios dice que me tienes que corregir. Lo escuché de sus labios, entonces procedí. No me fui al golpe, no me fui a corregirlo, me aseguré. Ahora, ¿tú crees que para mí fue fácil saber que lo tenía que corregir físicamente? Porque sabía que lo tenía que hacer. ¿Tú crees que para mí fue fácil pararme y hora y media estar hablando con él? Él ya sabía que le iba a dar con el cinto. Y desde que sabía que le iba a dar con el cinto, ya estaba llorando. ¿Tú crees que para mí fue fácil una hora estar hablando con él, diciéndole, leyéndole la Biblia? Antes de corregirlo me senté y oramos juntos. Y fue lo más doloroso que como padre he hecho, porque yo amo a mi hijo. Pero porque lo amo, lo tengo que corregir. Porque lo amo, le tengo que, porque creo lo que dice la palabra de Dios. Porque creo que si lo hago hoy, el día de mañana él va a ser sabio. Porque voy a sembrar en él algo que va a traer a mi vida satisfacción y tranquilidad. No es fácil. Después de que corregí físicamente a mi hijo, yo me fui a mi cuarto y yo no sé si yo lloré más que él, porque no me gusta eso. A nadie nos gusta hacerlo. Pero prefiero enfrentar el dolor ahorita de una corrección que el día de mañana un dolor mayor por no haberlo corregido. Porque sabré que tuve la oportunidad, que había esperanza de hacerlo. Si no lo haces, si tú no lo haces, en vez de satisfacción, habrá remordimiento en tu corazón. Y tú sabrás que aunque son sus decisiones, y aunque es su vida, y está obrando mal por sus propias decisiones, sabrás que tú tuviste la oportunidad de corregirle y de enseñarle. Cuando nosotros entramos en ese proceso espiritual, porque ese proceso es un proceso espiritual, nosotros vamos a estar garantizando que nuestras generaciones el día de mañana serán generaciones de bendición. No les evites el dolor a tus hijos por sus necedades. Al contrario, permite que las enfrenten. Si son mayores de edad me refiero, ¿verdad?
Si son mayores de edad, permite que enfrenten esa vida, porque eso les formará el carácter, les formará un destino que tú quieres ver en su corazón. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder ser tus hijos, Señor. Es el regalo más grande que podemos tener. Poder saber que somos tus hijos, saber que somos herederos, juntamente con Cristo, es el mejor regalo que podemos tener, Señor. Pero también dice tu palabra que al ser tus hijos, tú nos disciplinas, Señor. También dice tu palabra que al ser tus hijos, adquirimos, Señor, disciplina por parte tuya, porque nos amas, porque quieres lo mejor para nosotros. Y en base a ese amor, Señor, que tú tienes para nosotros y que te lleva a permitir ciertas dosis de dolor en nuestra vida para que aprendamos, Señor, ayúdanos a tener ese mismo sentimiento. Tú has puesto una gran responsabilidad en nuestras manos, Señor. Has puesto a nuestros hijos. Y no podemos, Señor, permitirnos el lujo de pensar que el destino nos dirá cómo serán nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales. Y si hay algo doloroso en el corazón de un padre sensato, es la corrección, Señor. Pero como dice el pasaje que acabamos de leer en Hebreos, ciertamente ninguna disciplina es motivo de gozo, sino que es penoso, es doloroso, pero produce una cosecha grande de justicia. Padre, oro por cada padre que el día de hoy está en este lugar y tiene hijos, jóvenes, adolescentes o niños. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pongas valentía en el corazón de ellos. Que tú has puesto los medios, Señor, para que nosotros generemos en ellos algo que producirá justicia en su vida, sabiduría, y que dará descanso y tranquilidad a nuestra vida. Y ese recurso es la disciplina, Señor. Oro por aquellos padres que tienen hijos grandes, Señor. Tu sabiduría sobre ellos en el nombre de Jesús. Trae la esperanza de saber, Señor, que como Jesús te ejemplificó a ti como padre, Señor. Al ver que su hijo pródigo tomó toda la herencia y se fue, en ningún momento vemos que el padre lo retuvo, en ningún momento vemos que el padre fue a buscarlo, sino que permitió que su hijo enfrentara las consecuencias de su necedad. Eso va en contra de nuestra naturaleza humana, Señor, porque tendemos a proteger a los nuestros, pero es ahí donde entra la fe, Señor. Es ahí donde entra la fe de saber que si nosotros permitimos hoy un dolor en nuestros hijos por su necedad, se producirá, Señor, una cosecha de justicia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo creemos en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a estar en pie, iglesia. Hay un canto que yo creo que tenemos aquí, se llama Dios de Pactos. Ese canto es un coro muy sencillo, muy corto, pero que nos hace recordar que Dios va a cumplir su promesa si nosotros hacemos la nuestra. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y levantas tus manos hasta el cielo, hasta arriba, y lo declaras conmigo esto? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas,
Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Porque lo declaras con fe una vez más. Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Padre, hoy, Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Hoy nuestro corazón recuerda, Señor, que por tu gracia estamos aquí, Señor, y que tú eres el dueño de nuestro destino, que tú eres el dueño de nuestras generaciones. Hoy confiamos en tus promesas. Hoy declaramos, Señor, que tú cumples tu palabra y nosotros nos comprometemos a hacerla nuestra. Queremos ver niños que el día de mañana serán jóvenes y adultos, llenos de sabiduría, Señor, llenos de entendimiento, capacitados para toda buena obra, pero requiere nuestro trabajo, Señor. Requiere nuestra acción de educar, de corregir, de instruir a nuestros hijos. De en ocasiones permitirles una dosis de dolor que el día de mañana les evitará un dolor mucho mayor. En el nombre de Jesús. Vamos a declararlo una última vez. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, de tu gracia estoy aquí. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Tomas la mano de la persona que está a tu lado y bendice las generaciones de esa persona. Así como hay un gen biológico en el corazón de nuestros hijos, también hay un gen espiritual que es activado y que es revivificado en el momento en el que permitimos que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida y de nuestras generaciones. Declara a la persona que está a tu lado sus generaciones benditas en el nombre de Jesús. Declara a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, siervos del Señor en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu promesa, Señor, sobre tu iglesia. Declaramos nuestras generaciones prósperas en todos los sentidos, Señor. Pero también, Señor, declaramos padres valientes, padres que aman a sus hijos, Señor, con el valor de disciplinarlos, de corregirles, de enseñarles, de redarguirles, Padre. Prepararlos para una vida que enfrentarán el día de mañana y que será crucial lo que nosotros les enseñamos. En el nombre de Jesús, que lo que ellos hayan enseñado hoy, Señor, evite dolor en el día de mañana de sus hijos.
Recordar que la disciplina, Señor, es la muestra de amor más grande que podemos dar a nuestros hijos. Recordar que la disciplina, Señor, producirá sabiduría, Señor, en nuestros hijos. Y también recordar, Señor, que la disciplina y la corrección nos darán muchas satisfacciones, nos dará tranquilidad, Señor, nos dará paz. En el nombre de Jesús, así tomados de las manos, si es tu esposa o tu esposo, no importa, vamos a cantar este canto una última vez. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, decláralo, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Última vez. Por tu gracia estoy aquí. Padre, despídenos con bien en esta noche, Dios. Pido que tu palabra haya traído una luz de esperanza a nuestro corazón. Y pido, Señor, en el nombre de Jesús, que por sobre todas las cosas tengamos la valentía, Señor, el poder que viene de lo alto para poder llevarla a cabo en nuestra paternidad. Te bendecimos, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias por lo que harás en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, Señor. Amén. Estamos despedidos, iglesia. No se olviden de que si tú estás interesado en el asunto del bautismo, no dejes de apuntarte. Y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Varones, tenemos una cita el viernes aquí a las 7 de la tarde. Que Dios los bendiga.